Buenos días. Tenemos en esta ocasión la oportunidad de dialogar con un estimado amigo de la Universidad Andina, ex alumno de nuestra maestría en Relaciones Internacionales, profesor de la misma, doctorado posteriormente por la Universidad de Córdoba, profesor en varias universidades en México y luego o actualmente profesor e investigador de la Sonoma State University, que es parte del sistema de universidades públicas de California, que tiene un brazo en la Universidad de California y otra en la CSU, California State University. Bien, es muy grato poder conversar con él para recabar sus perspectivas del panorama que se vive en los Estados Unidos luego de las elecciones recientes, las perspectivas que eso implicaría tanto o a nivel doméstico en los temas de el vigor, la democracia interna en los Estados Unidos, algunos elementos de la política económica y finalmente terminaremos viendo algunos elementos que son relevantes para América Latina en términos de el posicionamiento internacional de Estados Unidos y en particular la política exterior hacia América Latina. Buenas, muy amable Ángel por darnos esta oportunidad. La primera pregunta sería, ¿cómo ve usted el tema de cómo queda la democracia de los Estados Unidos luego de las últimas elecciones y cuáles son los desafíos principales que va a enfrentar el régimen de Biden? Bueno, en primer lugar, gracias, Marco, por la invitación para poder charlar un poco con usted y con todos los amigos de la Universidad Andina a través de este medio a distancia. Bueno, la verdad es que me siento muy contento de poder estar presente en la Universidad Andina a través de este medio y tener la oportunidad de charlar con usted un rato. A partir de ahí, yendo a la primera pregunta que usted hace, yo creo que hay un desafío para Estados Unidos para los próximos 4 años de gobernabilidad, claro. Todavía hay algunos elementos que no están totalmente definidos en cuanto a la formación de la próxima administración y del próximo gobierno de Estados Unidos. Está por definirse si el Partido Republicano va a ser el líder del Senado, como así parece, y como todos los escenarios están manejando, un Senado republicano, un Congreso todavía demócrata, pero con mayor peso también republicano, y una presidencia demócrata. Entonces, eso va a abrir un escenario donde las instituciones van a sufrir un desafío en cuanto y la presidencia, por supuesto, en cuanto a gobernabilidad y, por lo tanto, al desarrollo de las políticas que se quieran impulsar en los próximos años. Si como pasó en la época del presidente Obama, nos presentamos frente a un Senado obstruccionista, un Senado que no quiere colaborar con la Casa Blanca, con el Ejecutivo, podemos encontrarnos un problema muy serio de gobernabilidad, donde ya en un periodo donde la democracia en Estados Unidos ha sufrido embates fuertes y el edificio que hace unos años parecía inmaculado, ya se le ven algunas grietas y se le ven algunos desconchones. Podría todavía sufrir mayores daños. Uh -huh. En Y por este sentido, supuesto, perdón, sí, y por supuesto, sí, por favor. no, terminar simplemente, y por supuesto, eso va a marcar no solo qué va a pasar en estos próximos 4 años, sino qué va a pasar a las próximas elecciones. Porque una cosa que está claro y es que el trumpismo
no desaparece. O sea, básicamente el Partido Republicano, con una gran influencia del nacionalpopulismo que ha predominado en estos últimos 4 años, está ahí. Hay 70 y tantos millones de estadounidenses que apoyan esa política, esa forma de hacer política. Y que el Partido Republicano, en ese sentido, podría estar pensando que estos 4 años simplemente es un periodo transitorio para volver, para que el nacionalpopulismo vuelva fortalecido en un contexto de una democracia muy deteriorada con unos mayores componentes autoritarios. Sí, En el precisamente por ahí 2024. va la segunda pregunta que le iba a plantear. O sea, es claro que la elección de Trump en el 2016 no fue ni de lejos una gestión del espionaje ruso, de la manipulación rusa. Que 74 millones hayan votado por Trump indica que hay raíces estructurales allí muy presentes. Entonces, el riesgo de un populismo con o sin Trump dentro de 4 años aparece como una evidencia de un serio deterioro del sistema político norteamericano. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Se va a mantener el bipartidismo? ¿Hay esa posibilidad que algunos ven de una tercera vía? ¿Cuál le ve usted más probable? El tema de la tercera vía yo no lo veo todavía. No hay elementos, no sé si es parte más de una cuestión más posibilista por parte de algunos que quieren ser optimistas en ese sentido, que quieren ver de manera quizás especulativa un, cómo se va a desarrollar el organismo político y social y económico de Estados Unidos frente a un contexto de tensión interna del sistema tradicional que hemos tenido. Yo sinceramente eso no lo veo. Yo veo básicamente dos escenarios. Uno muy complicado, pero muy complicado, que quedaría si fuera exitoso en los libros de historia, por supuesto, en el futuro, y es un presidente Biden que va a empezar a iniciar su periodo, eh, para hacerlo muy gráfico, teniendo que andar sobre la cuerda floja como en el circo, y que va a tener que hacer malabares para que sea exitoso su caminar, que en principio seguro va a ser sobre la cuerda floja, donde va a tener que combinar un montón de elementos como van a ser propiamente internos, porque no estamos hablando tampoco de un partido demócrata que esté unificado. Tenemos distintas visiones dentro del Partido Demócrata. Hay una visión más progresista dentro del Partido Demócrata que ha tenido su peso también Todo eso se desdibujó en las elecciones porque el objetivo principal era derrotar al presidente Trump. Sin embargo, esas voces disonantes y en cierta manera también en confrontación en muchos temas, eso va a reaparecer y va a tener su influencia y va a haber sus tensiones a ese nivel. Y también es el Partido Demócrata, con toda esa riqueza también y esa diversidad y esa tensión, junto a un partido republicano donde el trumpismo lo marca de manera, lo ha marcado de manera clave, y que no va a desaparecer, porque evidentemente el Partido Republicano sabe que al presidente Trump lo han votado más de 70 millones de personas, y por lo tanto ahí hay un peso, va a haber una influencia clave, que va a tener también que convivir con un partido republicano más moderado, seguramente más dispuesto a la cooperación con el Partido Demócrata y con la administración nueva que va a entrar, pero que va a tener que también lograr ver cómo de ahí, pues evidentemente, evoluciona hacia el futuro. Si el presidente Biden, y con esto termino, si el presidente Biden logra restaurar algunas políticas, volver a restaurar algunas políticas,
con innovar en otras políticas y con lograr una cooperación con el Partido Republicano, logra una gobernabilidad sana que permita ir recuperando algunos de los elementos que se han perdido y avanzar en otros de los elementos, en otros de las políticas y necesidades que el mundo actual está poniendo sobre la mesa, estaríamos ante realmente un presidente que va a quedar marcado en la historia como realmente un estadista que supo sanar y supo unir y supo realmente mover un sistema que estaba sufriendo una de sus mayores crisis y restaurar en cierta manera eso. Pero por el otro lado está el otro escenario y es una vuelta del Partido Republicano frente a un desastre de la administración demócrata en los próximos 4 años, con una situación de crisis económica en el 2021 que podría verse todavía más agravada que la del 2020, y que el Partido Republicano no estuviera dispuesto a resolver, sino que jugar al obstruccionismo o planteara cuestiones obstruccionistas, estaríamos frente a una administración que empieza con unas intenciones que no podría en ningún momento o muy poco desarrollar, con una situación caótica que abriría la puerta para un regreso del nacionalpopulismo y de a lo mejor no del presidente Trump, pero de un líder con unas características parecidas, liderando el Partido Republicano en el año 2024. Yo creo que esos dos escenarios son mucho más posibles, que aparezca un tercer partido fortalecido, tal, que arrolle y sea capaz de llevarse a un país que ahora mismo está profundamente dividido. Sí, hay dos temas para completar esta panorámica muy completa que estamos teniendo de las dimensiones de política interna en los Estados Unidos. La una es de corto plazo y la otra más de carácter estructural. La de corto plazo, ¿qué opina usted de esos autores que plantean que la magnitud de los daños o de las modificaciones introducidas por el régimen de Trump en distintos campos de la gestión o doméstica en los Estados Unidos y luego dejamos luego vemos lo de las relaciones internacionales, ha sido de tal magnitud que a Biden no le van a alcanzar los 4 años para desmontar completamente eso? ¿Qué tan cierto cree usted esa afirmación? No, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Estoy totalmente de acuerdo que 4 años no es suficiente. O sea, que no es suficiente, pero lo que habría que plantearse aquí es suficiente para qué. Porque hay una serie de cuestiones que tampoco se ven o se plantean abiertamente con claridad, y es que hay una serie de cambios, que luego lo hablaremos en política exterior también, pero hay una serie de cambios que son estructurales y que no son solo de estos últimos 4 años, que ya empezaron previamente. Entonces, finalmente, aquí hay un tema que se va a repetir posteriormente cuando hablemos de política exterior, y estamos hablando de restaurar, estamos hablando de reformar, estamos hablando de una administración y de una gobernabilidad que está queriendo volver al pasado, o que va a enfrentarse a los retos de un mundo en cambio, en un país que también está sufriendo cambios estructurales. Entonces, yo creo que eso es un elemento que no hay que olvidarse, porque hemos hablado ahora mismo de un deterioro de la democracia. Estamos hablando también, si no lo hemos mencionado, pero que hay que mencionarlo, también de un cambio estructural en lo socioeconómico que está llevando a un incremento, no solo por la pandemia, pero la pandemia, por supuesto, está jugando un papel crucial en el tema de los incrementos en los niveles de pobreza. Sí, eso lo vamos a ver enseguida en lo económico. Yo quería preguntar, o sea, usted ha abierto la puerta para la dimensión histórica que yo quería plantearle, y es que la polarización socioeconómica en Estados Unidos
ha crecido muchísimo. La cuestión del racismo es evidentemente el tema no resuelto en más de 2 siglos en los Estados Unidos, y el tema del escalamiento de la violencia. Esos tres problemas no muestran unas raíces, no tienen raíces estructurales más profundas que difícilmente van a resolverse en una gestión como la de Biden o con un neopopulismo o de acá a 4 años, sino que se van a agravar todavía más. Es claro, o sea, es claro, frente a eso que usted plantea, Marco, es claro que en los últimos 4 años un tema que es estructural, es un tema que está en el ADN de Estados Unidos como país, que no se puede olvidar el tema de la esclavitud, un país que se ha construido sobre la esclavitud y donde la población afroamericana pues, ha sufrido y sufre un racismo que no se puede negar, pero se ha exacerbado en los últimos años como arma política, también como búsqueda de una identidad. O sea, Estados Unidos es otra vez blanca, es anglosajona, es protestante, y si no es eso, hay que defenderlo, y eso está sobre la mesa y es lo que plantea una de las batallas que hay que dar a nivel identitario. Eso se ha exacerbado en los últimos años porque Estados Unidos, yo no sé si alguna vez fue eso, pero Estados Unidos ahora no es eso. Ahora Estados Unidos es un país mucho más diverso, es un país donde conviven etnias, religiones, tal, de manera, pues, en principio, de manera que se quiere ser que sea más horizontal. Entonces, frente a una administración que ahora termina, donde se ha exacerbado todo eso, lógicamente lo que se esperaría de la administración que va a llegar en este momento. Veo que, disculpen la interrupción, pero tengo todas las ventanas abiertas, está saliendo el sol ahora aquí en California y me está dando el sol en la frente. Entonces, bueno, no sé si esto me va a ayudar a iluminar lo que pueda llegar a decir. Ojalá sí, pero que sepan que es el sol. El sol que nos saluda, que saluda a Ecuador desde aquí, desde California. Y siguiendo con lo que estaba diciendo, por supuesto que una de las cuestiones que la mayoría de los estadounidenses, incluso los republicanos que han votado por el presidente electo Biden, esperan es que la administración logre en estos próximos 4 años cambiar, no resolver, porque no lo va a resolver, pero sí otra vez cambiar ese tema, ¿no? Donde lo referente a los temas raciales, los temas discriminatorios y todo eso, no se vivan en el terreno del conflicto y por lo tanto no genere mayor conflicto y mayor tensión interna, sino que se logre buscar una mayor conciliación, sanar una herida que estaba, pero que ahora se ha abierto y que al abrirse duele, aunque ya no hay que olvidarse que estaba, ¿no? Pues un poco esa papel sanador, sí, yo creo que se espera por parte de la mayoría del pueblo estadounidense, incluso los que se sitúan ideológicamente en la parte republicana, pero que también han votado por el presidente Biden esperando que eso no continúe, que lo que se ha vivido en los últimos años no continúe y que se pueda, en cierta manera, sanar al organismo social económico de Estados Unidos, al menos no totalmente, pero en el camino hacia la sanación. Sí, en ese punto me parece muy importante tener alguna idea de la magnitud de los desafíos socioeconómicos que se generan que se han generado, se han acumulado en Estados Unidos, porque esto viene al menos desde los 80, dicen algunos, desde los 90 otros.
un deterioro significativo de la situación socioeconómica en los Estados Unidos. ¿Qué nos podría indicar al respecto? O sea, ¿cuáles son las bases económicas y los límites de las políticas de salvataje enormes que el gobierno o Trump ha implantado frente a la crisis del coronavirus? Le pido Por que me favor, permita un sí, momento, que voy a bajar la persiana. sí, sí, Gracias, sí. don Marco. Gracias y disculpe. Lo que usted plantea yo creo que es fundamental y muy importante, y es cómo todo este escenario del que hemos hablado eh, se da en un contexto de un país dividido, de un país donde hay una población eh, que si no es mayoritaria, sí tiene un peso a nivel electoral por cómo es el sistema político, el sistema de elección, a través del colegio electoral, donde los estados, aunque tengan menor población, pueden tener la misma representación a nivel de instituciones. Eso lleva a que hay, en un contexto donde hay una población que tiene esa capacidad de mayor representación, aunque sea poblacionalmente menor, se siente en el terreno de los perdedores, una globalización que los ha puesto en el terreno de los perdedores, los lleva a una reacción defensiva de apoyo al nacionalpopulismo. Entonces, eso está claro, que eso está en la raíz de la administración Trump. Y que la administración democrática desde los 8 años del presidente Obama, aunque con una cierta, quizás, argumento defensivo de que no se le permitió la gobernabilidad porque el Senado jugó un papel obstruccionista con él, pero también es cierto que quizás no se entendió con la claridad que se tenía que haber entendido desde mucho antes del año 2016. Y que eso pues abrió la puerta al escenario que hemos tenido en los últimos 4 años. El no entender eso. El no entender eso ahora también es importante preguntarse si la nueva administración demócrata, no solo que vaya a poder, como decíamos antes, que realmente el malabarismo que tenga que hacer el presidente Biden le permita realmente llevar a buen puerto a las políticas, pero también entendiendo eso. Porque si el Partido Demócrata no entiende por qué perdió y por qué llegó Trump, y no lo entiende, y ahora no intenta hacer algo diferente en ese sentido, también independientemente de la gobernabilidad, nos vamos a ver un escenario seguramente en el mismo escenario en 4 años. Porque ese es un elemento muy importante. Hay que pensar varias cosas. Y es que estamos hablando de básicamente, bueno, el presidente Biden ha sacado mayor número de votos, ha ganado el voto popular con respecto al presidente, pero no a una gran distancia, como se podía pensar. Pero los estados que han votado, ya no estoy diciendo el voto popular, sino el colegio electoral, los estados que le han dado, que han votado por el presidente Trump, o sea, que se han vuelto de color rojo, solo generan el 30% de la riqueza del país. Mientras que los estados azules que han votado al presidente demócrata, que representan el 70% de la población del país. Pero ese 30% de riqueza que generan esos estados son lo que le puede dar la presidencia o le dio la presidencia al presidente Trump. Entonces estamos hablando de una fractura importante. Yo no lo he leído en ningún sitio, pero creo que al final es como se diría en España, de cajón. O sea, está claro que ahora mismo Estados Unidos necesita un plan Marshall hacia él mismo. O sea, uno de los elementos que el presidente Biden, si pudiera, debería hacer es plantear un plan Marshall hacia el Midwest de Estados Unidos, hacia esos estados que se sienten perdedores, y cambiar la demografía, plantear un planteamiento demográfico y, por supuesto, un plan de ayuda económica que sane y que equilibre
la fractura, porque una fractura así no plantea unos escenarios muy optimistas Ajá. No en sé el si futuro. ahí nos puede ilustrar, como nos estaba diciendo antes de iniciar esta entrevista, que algunos datos recientes del deterioro y de la polarización, porque me parece que desde América Latina esas dimensiones se ven muy poco. Entonces, me parece que sería muy útil si nos puede dar algunos elementos objetivos, como usted nos estaba mencionando, se están manejando en Estados Unidos en estos últimos meses. Sí, bueno, me llegó una información de un think tank que me mandó un compañero ayer, del Center of Budget and Policy Priorities, que da, o sea, las cifras son pues llamativas, ¿no? Como que 10 millones de personas en Estados Unidos en este momento no cubren sus necesidades básicas. Pero no, o sea, datos tan llamativos como que 83 millones de adultos, o sea, el 34% de todos los adultos en el país, Marco, ahora mismo están teniendo problemas para pagar su hipoteca, para pagar el préstamo del coche, para pagar sus medicinas, para pagar eh, los préstamos que le permitieron o que le han permitido estudiar o que le están permitiendo estudiar. 83 millones de personas, estamos hablando de casi un tercio de la población de Estados Unidos. Uh -huh. 12 millones de personas no están pudiendo, o sea, 12 millones de personas no está, en este momento no están pudiendo pagar su renta. 26 millones de personas, o sea, un 12% de la población, no tiene suficiente para comer. O sea, estamos hablando de cifras muy importantes. De Ajá, cifras, sí, en de ese cifras sentido, muy, lo que usted muy señaló, importantes. como el tema de, y que se lo ha escuchado, el tema del plan Marshall interno, también se lo ha planteado a nivel internacional y en el plan internacional simplemente ha sido desechado muy fácilmente, salvo por ahí hay algún país que quiere impulsarlo, pero el resto no. Entonces, para terminar con el análisis socioeconómico de los Estados Unidos, ¿cuáles son las posibilidades políticas y económicas de generar ese plan Marshall por la administración Biden? Todo va a depender de cómo se logre la gobernabilidad. Y por un lado, que haya la visión, que yo no tengo claro que la visión exista todavía, no está claro, pero que exista la visión. O sea, que haya un profundo entendimiento de por qué las cosas han llegado al extremo que han llegado y que entonces el Partido Demócrata, con un profundo entendimiento de esa situación, sea capaz de reaccionar y, en un segundo lugar, que la gobernabilidad se lo permita. Ahí, en ese punto, antes de comenzar la entrevista, yo estaba revisando una nota reciente de Stiglitz, en la cual él saluda muy enfáticamente la elección de Janet Yellen como la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, porque dice, ella es la más capaz y la que mejor posibilidades ofrece, tanto para los Estados Unidos como para el mundo, de un manejo económico adecuado. Ya pasándonos a lo internacional, o sea, eh, las aspiraciones de Biden quedaron claras cuando dio su discurso de triunfador. Él decía que él va a retomar el liderazgo de los Estados Unidos, él va a volver a ponerlo a la cabeza de la mesa de negociaciones a nivel mundial, retomando el convenio o contra el cambio climático de París, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades ve usted de que puedan realizarse esos objetivos? Eh, yo creo que eso sí va a ser inmediato. O sea, sí vamos a ver de manera inmediata en los primeras semanas de la nueva administración esos cambios o esos guiños hacia la comunidad internacional. El De decir, aquí, multilateralismo se va a revitalizar entonces. estamos de vuelta,
estamos otra vez, somos el país que quiere volver al multilateralismo, apoyar el multilateralismo, que tiene una voluntad por la cooperación regional, que es un país que va otra vez a tratar a sus aliados desde el respeto mutuo. Estamos de vuelta en todo eso. Yo creo que eso sí va a ser algo que vamos a ver rápidamente, pero no hay que olvidar que esa que sería una política internacional eh, que podríamos decir que sería como restaurativa o restauradora del pasado, Ujú. no es una política, por un lado, que se comparta a nivel de manera unánime por todo el Partido Demócrata. Ujú. Por lo tanto, hay dentro del Partido Demócrata una visión reformista clara también, que va a confrontar a esta visión más de volvemos a restaurar el Estados Unidos del pasado. Y por otro lado, hay un Estados Unidos que en su política exterior ha empezado a sufrir un cambio estructural, que eso ya también viene, es anterior al presidente Trump, un cambio estructural de retirarse del mundo, de tener que mirar un poco más hacia adentro y un poco asumir que ya el liderazgo del pasado, donde de garante de la democracia en el mundo, de los Ujú. derechos humanos, de todo eso, que sí va a seguir, que por supuesto va a haber ese discurso, pero que ese discurso ya va a estar, tiene que estar compartido con unos planteamientos de política exterior diferentes, donde van a entrar necesariamente en la agenda temas diferentes, como van a ser el tema de la ciberseguridad, como va a ser los temas del tema de impuestos a nivel internacional, como van a ser los temas, o sea, tecnológicos, industriales, todo eso. Por un lado, eso, y una administración que va a tener que estar muy centrada hacia lo interno. Por lo tanto, va a haber un cambio del discurso, vamos a volver a un discurso anterior, que no va a ser solo cosmético, Ujú. pero que no va a tener las mismas posibilidades que en un principio podría plantearse. Y no hay que olvidarse, y eso volviendo un poco a la pregunta anterior, pero ligándolo con esto, y es que una de las claves de la gobernabilidad de la administración Biden va a ser Biden-Harris, va a ser cómo se traten los temas con Asia y con China concretamente. Ujú. Ujú. Se plantea, están planteando algunos analistas, que China va a ser un elemento puente. O sea, si hay una posibilidad de que ese obstruccionismo por parte del Partido Republicano se rompa, o sea, que se logre una colaboración benéfica para el país, va a pasar necesariamente por el tema China, de cómo la administración Biden afronte temas, y por lo tanto ahí se esperaría también una política exterior mucho más combativa, mucho más agresiva, una política anterior que, a diferencia de la política exterior del presidente Obama, que fue en muchos sentidos muy ambigua, muy tibia, sea mucho más agresiva, se adopten muchos más riesgos, y que por lo tanto eso permita ver al Partido Republicano, un Partido Demócrata, con unas reacciones diferentes o con unos planteamientos diferentes que permitan unir esfuerzos. Ajá. En ese escenario, entonces, usted ve que va a reducirse la confrontación abierta, con China, o solamente va a cambiar las formas del discurso. Yo creo que va a haber un cambio en la forma de discurso, eso es claro, porque la personalidad del presidente Biden va a ser totalmente diferente a la personalidad del presidente Trump. También, a pesar de que el presidente Biden es una persona mayor, 77 años, va a cumplir 78, y que por lo tanto eso, pues una cuestión física, puede ser que lo limite
en el escenario internacional, pero no hay que olvidarse que el presidente Trump a ese nivel estaba muy limitado en cuanto a conocimiento del escenario Así internacional, es. pero estamos hablando ahora de un presidente que ha sido el líder de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos por 17 años. Por lo tanto, es una persona que tiene un conocimiento profundo del sistema internacional, que tiene un conocimiento profundo del resto de los países, que ha viajado, que ha negociado y que por lo tanto es una mayor riqueza y que también, pues evidentemente el discurso y las formas van a ser muy diferentes, Ujú. pero que con unas formas diferentes, sin embargo, haya que en algún momento experimentar una mayor definición y esa mayor definición suponga unas políticas en un momento determinado muchísimo más, no de que el presidente Trump, pero sí que el presidente Obama, muchísimo más incisivas que lo fueron en la administración Obama. Yo creo que eso va a ser un elemento clave y que yo creo que la administración Biden seguramente va a ir por ahí. Ujú. Sí, muchas gracias. Piense que, por ejemplo, una de las características del que va a ser nuevo ministro de Asuntos Exteriores, de Tony Blinken, tiene el mayor conocimiento que tiene de regiones, uno de sus expertise es el tema Asia. Entonces, Ujú. él conoce Asia, conoce Europa. Por lo tanto, estamos viendo que la persona clave es una persona que también ya está muy enfocada hacia el tema Asia. Ya, en ese contexto, y le estaba agradeciendo por la ilustración que nos está dando, los elementos que son poco conocidos en el Ecuador. eh, ¿Qué lugar cabe América Latina? Conocemos históricamente que la región tiene una quinta, sexta, a veces incluso más atrás, prioridad frente a los Estados Unidos. En el escenario que usted está pintando o bajo la administración Biden, ¿qué podría esperar América Latina? Bajo la administración Biden, ¿qué podría esperar América Latina? Bueno, en un principio, lo que parece que, y yo no estoy ahí, desafortunadamente, pues me gustaría también estar ahí con ustedes y estar viviéndolo desde ahí en cuanto a la perfección, pero yo creo que imagino, por lo que sí, por lo que he leído y por las reacciones que se ha visto de los líderes latinoamericanos, eh, el cambio de administración en Estados Unidos se está viviendo desde América Latina con un cierto escepticismo, con una expectativa agradable, pero con un moderado optimismo. Ajá, Tampoco parece que Europa, en ese sentido, han sido mucho más eufóricos con la administración Biden, con la llegada de Biden, sobre todo Alemania, ujú, que lo está haciendo en general la región latinoamericana, donde ujú. incluso los dos grandes países como México y Brasil todavía ni siquiera han felicitado al presidente electo, ¿no? Ajá. En ese sentido, la eh, ubicación periférica de la región se ha clarificado, por un lado, y Mm. entonces yo le diría, los temas claves de la agenda entre la región y Estados Unidos, migración, narcotráfico y algo relativo al tema de la democracia, van a mantenerse como los temas claves en la relación bilateral. Yo creo que se van a mantener, que se va a mantener los temas claves de diálogo multilateral y del diálogo birregional o depende de cómo regionalmente se plantee el diálogo con América Latina. Yo creo que va a haber una vuelta a un respeto mutuo, donde va a haber una mayor, seguramente, cordialidad o un mayor, quizás, visualizarse en un discurso, por lo menos, de mayor cordialidad. Pero que los temas fundamentales vayan a cambiar, eh,
vayan a cambiar sustancialmente, sinceramente no lo creo. Ujú. Creo que sí vamos a ver cosas. Creo que vamos a ver, por ejemplo, los temas, o sea, va a haber claramente como tres enfoques. Vamos a ver un enfoque hacia los temas de migratorios y de desarrollo, Ujú. que es un tema. Piense que Estados Unidos no va a dejar de ver la relación con América Latina en clave de intereses propios. Ujú. Eso es algo que está en el ADN de la política exterior Así de es. Estados Unidos hacia América Latina, como también una mirada de superioridad. América Latina está en el plano de lo inferior, Estados Unidos Ujú. está en el plano de lo superior, Estados Unidos se relaciona con América Latina en clave de los intereses propios. Entonces, Ujú. si partimos de eso, yo creo que podemos dibujar tres focos. Un foco que sería mirando a México, Centroamérica, con los Ujú. temas migratorios y de desarrollo. Fundamentalmente ahí seguramente jugará un papel importante la cooperación para el desarrollo, Ujú. buscando en cierta manera ver cómo, de una manera mucho más humanitaria, rompiendo, eso sí, de manera inmediata con el asalto a los derechos humanos que ha habido en las políticas migratorias en la era Trump. Eso sí lo vamos a ver, eso sí va a haber un cambio. No va a haber un cambio en el endurecimiento de fondo de las políticas migratorias, pero sí va a haber un cambio en hacerlo con, al menos respetando determinados elementos básicos que han sido realmente llamativos y diríamos que llevarían no me sale la palabra ahora en español, pero Tuvieron un a, impacto clave en el resultado exactamente, electoral. claro, y han tenido muchas personas, han votado, en este caso al presidente Biden, en rechazo a Así es. esas políticas que se han visto desde el punto de vista contra los derechos humanos, de separación de familias y niños, tal. Ujú. Pero que ha contado con la colaboración de México. Así es, claro. El Que, muro que, real eso, entre que América esa Latina separación de fue familias, México. que esos niños a los que no se pueden encontrar sus padres, que tener a las personas en campamentos, tal, esto se ha hecho con la colaboración de Así México. es. Y Así es. México va a tener que seguir colaborando con Estados Unidos en los temas migratorios, pero yo creo que eso que hemos visto, que ha sido tan llamativo y que nos ha llevado al escándalo, ¿no? A sentirnos escandalizados frente a unas políticas absolutamente contra elementos muy básicos de los derechos humanos, eso sí Así va a es. cambiar, Así es. eso yo creo que va a cambiar. Y yo creo que Ya. todo el enfoque va a ser, bueno, vamos a plantear políticas de cooperación, plantear temas de desarrollo, también temas ambientales, porque no Así, olvidemos que hay muchos temas ambientales que están desplazando a personas de así es. Centroamérica Así hacia es. Estados Unidos, como en Honduras, como en El Salvador, etcétera. Temas de seguridad en estos propios países. Por lo tanto, Ujú. lo que se llama el Triángulo Norte y México van a seguir siendo clave y van a ser clave en ese enfoque. Yo creo que luego, como decía antes, Biden es un estadista, un político que ha sido representante de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado por 17 años. Por lo tanto, conoce muy bien América Latina. Conoce Ya. muy bien América Latina y él, debido a su experiencia, debido a ser un hombre de esa época, considera, y lo ha dicho, que para él el país clave, por donde pasa la clave de la política con América Latina como conjunto, es Colombia. Por lo tanto, el presidente tiene una visión de Colombia como líder de la región. No solo México y Brasil, sino Colombia. Ahora, Ya. la cuestión es qué papel Colombia va a querer adoptar, porque Estados Unidos evidentemente va a mirar hacia Colombia en ese sentido y esperando un liderazgo también regional por parte, Ujú. por parte de Colombia. Y por supuesto ahí va a jugar un papel fundamental el tema que usted mencionaba del narcotráfico y de los temas también de narcoseguridad, etcétera, en ese sentido. Aunque no hay que olvidar que el papel de México también ahí es importante. Ujú. Y por último, bueno, y también ahí nos llevaría a lo último, yo creo que el enfoque hacia Brasil va a ser un enfoque en lo ambiental. Yo creo que el tema ambiental va a tener un peso muy importante, el tema climático va a tener un peso muy importante
en la administración Biden, lo hemos visto en la campaña electoral, ha sido uno de los temas que más se ha repetido, que se ve como una mayor amenaza doméstica, o sea, local, nacional para Estados Unidos. Ahora mismo yo estoy en California, este año ha sido devastador los incendios. Y en diciembre, hace 2 días, empezó un nuevo incendio cerca de Los Ángeles. O sea, estamos en una situación, podríamos decir, casi catastrófica, a niveles catastróficos. Entonces, el tema ambiental va a ser un tema fundamental. Brasil en ese sentido puede jugar también un papel importante y se va a mirar a Brasil sobre eso. Pero también no hay que pensar que ahí hay un tema que también, claro, por supuesto, pero vamos a ver cómo evoluciona, cómo la diplomacia estadounidense y la diplomacia brasileña son capaces de conciliar o son capaces de abrir un diálogo en estos temas. Pero yo creo que también los temas ambientales, por lo que toca a la región andina en cuanto a la zona amazónica, también va a tener un mayor peso que seguramente ha tenido en el pasado. Y no hay que olvidarse luego que va a haber cómo, quitando estos 3 enfoques, luego esa mirada hacia 3 países que son como en cierta manera paradigmáticos y muchos de ellos en clave incluso doméstica, como son Cuba, como es Venezuela y como también Nicaragua. 3 países que desde aquí se clasifican como autoritarios y que por lo tanto tienen un tratamiento diferente, pero que también tienen poblaciones estadounidenses de origen venezolano y sobre todo Cuba, que están empezando a jugar un papel en la política doméstica, en la política nacional, muy importante. Se acaba de escribir un libro muy, muy interesante de Gerardo Cadava sobre el tema de los hispanos y latinos republicanos. O sea, hay un poco aquí esa proyección de que, bueno, en el año 2050 la población latina, tal. Este libro, que es un libro muy revelador y muy interesante, dice, a ver, estamos asumiendo que toda la población hispana y latina vota a los demócratas, y eso no es así. Es falso. Entonces la población, con que un tercio de la población hispano y latina, depende de cómo lo queramos, como cada uno se identifique, porque no todo el mundo se identifica como latino o como hispano, depende de donde estés. Pero la población, él dice que la población hispana es la que se identifica más con las ideas conservadoras. Con que un tercio de la población hispana en Estados Unidos vote al Partido Republicano, el Partido Republicano tiene la presidencia. Y hay una gran población hispana que es republicana, que es conservadora. Por lo tanto, hay que quitarse también ese cliché de, bueno, la demografía va a cambiar y la demografía va en beneficio del Partido Demócrata. Por lo tanto, el partido ya no va a ser que el Partido Republicano lo usa para movilizar a sus bases. El Partido Republicano nunca más va a ganar porque, como va a cambiar la demografía, la población que vota tradicionalmente al Partido Republicano ya no va a ser. Eso está por verse. Eso está por verse. Y por lo tanto, el manejo que se haga y cómo se enfoque la política exterior hacia Cuba, hacia Venezuela y hacia también quizás Nicaragua, va a ser muy importante también en clave interna, en clave electoral interna. Y un elemento interesante en cuanto a todo eso lo hemos visto ahora con el BID. O sea, al final, ¿cómo ha roto consensos el eso no va a ser Trump? revertido. ¿Eso usted cree que Biden no va a revertir eso? No tiene la posibilidad, yo creo, de hacerlo. Al final los países votaron y votaron por el actual presidente del BID. Y el actual presidente del BID es de ascendencia cubana. Así es. Y profundamente conservador, y de esa Cuba muy importante en Florida, absolutamente castrista, ¿no? Entonces, eso tiene, y cómo eso se maneja va a ser también importante. Yo creo que con eso se despliega un escenario de trabajo, pero no hay que decir que al final América Latina aparece muy poco. Así es. Por lo menos en lo que se está diciendo en la actualidad.
Entonces, ¿cómo América Latina podrá jugar también su papel con Asia y con China? Pues habrá que ver. Pero, o sea, también hay que ver qué va a ser, porque hay una política exterior de Estados Unidos hacia el mundo y hacia América Latina, pero hay que ver también qué política exterior los países latinoamericanos quieren hacer. Aquí o sea, estamos en un planteamiento y se abre también, en cierta manera, una oportunidad. El hecho de que Estados Unidos esté en un momento de cambio estructural, que ya empezó con el presidente Obama, de cambio estructural en la política exterior, de un retiro del liderazgo en el mundo, de un asumir un declive, donde ya abiertamente hoy se habla de declive y un declive que es claro y que significa un replegarse hacia adentro, donde se rompen, empiezan a romperse doctrinas, ¿no? La doctrina Truman, donde Europa ahora, pues también Europa va a quedar un poco, ya está, ¿no? Ya empezó todo eso, pero un poco más por su lado, a tener que jugar un rol mucho más independiente, y donde pues a lo mejor ya Estados Unidos ya deja de sentirse o tener la capacidad o la fuerza o las ganas o la voluntad de querer ser el líder de la democracia en el mundo y el país que tiene que garantizar la democracia en el mundo, ese retirado de ahí. Yo considero que la doctrina Monroe sí permanece, porque finalmente Estados Unidos y América Latina no dejan de estar ser vecinos, pero pues también ahí podría, pero por supuesto que se abre, este cambio estructural abre oportunidades. Los más optimistas dirían otra vez, ¿no? La independencia gracias a la integración. Ese discurso ya lo hemos escuchado mucho y sinceramente pues es un discurso que seguramente llena auditorios y nos gusta escuchar, como la integración como respuesta ahora mismo a esa oportunidad. Ojalá pudiera ser, pero yo en ese sentido sí soy pesimista, pero es verdad que se abren oportunidades. Muchísimas gracias a Ángel Casas por abrirnos esta serie de visiones, de debates sobre lo que está ocurriendo y se avecina como el futuro próximo probable en el próximo periodo. Los temas abordados han sido muy, muy interesantes. Por supuesto, comprometemos su colaboración para una futura o futuros diálogos y reiteramos nuestro agradecimiento. Un placer, don Ángel. Muchas gracias, don Marco, nuevamente por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto charlar con usted y un gusto charlar con los amigos de la Andina, a los que desde aquí, desde California, no solo yo, sino el sol de California les manda un gran, cariñoso, afectuoso saludo desde el corazón, que sepan que tengo a Ecuador siempre conmigo en mi corazón y a ustedes, a todos ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.